Hola amigos de Recuerdos del Ayer. En este video veremos a las 10 villanas más icónicas, perversas y memorables que nos dio la televisión mexicana durante los gloriosos años 80 y 90. Sabremos sus nombres y edades reales, compararemos su aspecto de aquella época dorada y cómo lucen actualmente ahora en 2025. No olvides darle like y suscribirte al canal porque hacer estos videos me cuesta mucho hacerlos y así podrás seguir viendo más videos como este. Número 10. Daniela Castro, cuyo nombre completo es Daniela Castro Sánchez, es una actriz mexicana que supo convertirse en una de las villanas más elegantes y calculadoras que la pantalla chica mexicana haya visto jamás. La recordamos con una mezcla de fascinación y escalofrío por su papel como Valentina en la telenovela Valentina, interproducción que la catapultó a la fama a principios de los 90 y donde demostró que una villana podía ser al mismo tiempo irresistible y despiadada. También participó en producciones como Acapulco Cuerpo y Alma y Apuesta por un Amor, donde siguió construyendo ese perfil de mujer fuerte y ambiciosa que el público mexicano aprendió a adorar odiándola. Daniela tenía ese raro don de hacer que el televidente la detestara en cada escena, pero que al mismo tiempo no pudiera dejar de mirarla, que es exactamente la marca de una gran villana. Con el paso del tiempo, su presencia en la televisión fue haciéndose más selectiva, aunque nunca desapareció del todo del mundo artístico. Nació el 28 de julio de 1964, y así es como luce en la actualidad a sus 60 años de edad. Número 9. Natalia Calderón, cuyo nombre completo es Natalia Calderón Mouriño. Es una actriz que durante los años 80 y 90 construyó una carrera sólida interpretando a mujeres de armas tomar, personajes que combinaban la frialdad con una elegancia casi aristocrática que ponía los pelos de punta. La recordamos especialmente por sus participaciones en telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar y Apuesta por un Amor, donde su presencia imponente le daba a cada escena un peso dramático difícil de igualar. También trabajó en teatro y en cine, demostrando una versatilidad actoral que iba mucho más allá del estereotipo de la villana televisiva. Natalia era de esas actrices que no necesitaban gritar para intimidar. Bastaba con una mirada o con la forma en que pronunciaba ciertas palabras para que el público en casa sintiera un escalofrío genuino. Con los años fue alejándose de los reflectores y eligiendo una vida más tranquila lejos de las grandes producciones. Nació el 5 de marzo de 1954 y así es como luce en la actualidad a sus 71 años de edad. Número 8. Chantal Andere, cuyo nombre completo es Chantal Andere Laviada, es una actriz mexicana de ascendencia francesa que desde muy joven supo que su destino estaba frente a las cámaras y que los personajes que más le quedaban eran aquellos con doble fondo, con secretos oscuros y con una sonrisa capaz de ocultar las peores intenciones. La recordamos con particular intensidad en telenovelas como Cadenas de Amargura y María Mercedes, donde sus personajes antagonistas hacían que el público en casa se levantara del sillón de la indignación. Lo también participó en Acapulco Cuerpo y Alma y en varias producciones teatrales donde demostró que su talento era tan amplio como su capacidad para transformarse en el personaje más detestable de cualquier historia. Chantal tenía una manera muy particular de construir a sus villanas, siempre desde la humanidad y nunca desde la caricatura, lo que hacía que sus antagonistas fueran creíbles y por lo tanto mucho más aterradores. Aunque su presencia en la televisión fue volviéndose más esporádica con el tiempo, su legado como villana icónica está completamente asegurado. Nació el 22 de febrero de 1963 y así es como luce en la actualidad a sus 62 años de edad. Número 7. Alejandra Barros, cuyo nombre completo es Alejandra Barros Cuesta, es una actriz mexicana que durante los años 90 se especializó en dar vida a mujeres complicadas, calculadoras y dispuestas a todo con tal de conseguir lo que quería, y lo hacía con una convicción y una entrega que la convirtieron en una de las villanas favoritas del público. La recordamos con enorme intensidad en telenovelas como El Premio Mayor y Acapulco Cuerpo y Alma, producciones donde sus personajes antagonistas le daban a la trama ese veneno necesario que mantenía al televidente pegado a la pantalla capítulo tras capítulo. También trabajó en María, la del barrio, y en varias producciones de finales de los 90,
donde confirmó que su especialidad eran las mujeres que sonríen de frente y apuñalan por la espalda. Alejandra tenía una energía escénica muy particular, una intensidad en la mirada y en el gesto que hacía que sus villanas resultaran completamente verosímiles y por eso tan efectivas. Con el paso del tiempo, su carrera tomó otros rumbos, aunque su nombre sigue siendo sinónimo de antagonista memorable en la televisión mexicana. Nació el 6 de mayo de 1968 y así es como luce en la actualidad a sus 56 años de edad. Número 6. Luz María Jerez, cuyo nombre completo es Luz María Jerez Espinosa. Es una actriz mexicana que construyó una carrera envidiable dentro del género del melodrama televisivo, siendo una de las intérpretes más confiables y efectivas a la hora de encarnar a la mujer mala de la historia. La recordamos con mucho respeto artístico en telenovelas fundamentales como Rosa Salvaje y Simplemente María, producciones donde su presencia generaba esa tensión dramática indispensable que toda buena telenovela necesita para funcionar. También participó en El extraño retorno de Diana Salazar y en diversas producciones teatrales, donde demostró un dominio del oficio actoral que iba mucho más allá del formato televisivo. Luz María pertenece a esa generación de actrices que aprendieron su oficio en las tablas y lo trasladaron con maestría a la pantalla, lo que les daba a sus personajes una profundidad y una solidez que las actrices formadas directamente para la televisión pocas veces alcanzaban. Su retiro gradual del medio fue discreto y elegante, muy acorde con la dignidad con que siempre manejó su carrera. Nació el 12 de enero de 1940 y así es como luce en la actualidad a sus 85 años de edad. Número 5. Elena Rojo, cuyo nombre real es María Elena Rojo Bringas. Merece aparecer en esta lista no solo como actriz de enorme trayectoria, sino específicamente como una de las villanas más sofisticadas e inquietantes que la televisión mexicana produjo durante los años 80. Su participación en telenovelas como Viviana y Bodas de Odio la colocó en un lugar privilegiado dentro del panteón de los antagonistas memorables, porque Elena sabía dotar a sus personajes malvados de una inteligencia y una frialdad que resultaban mucho más perturbadoras que los gritos y las lágrimas de otros villanos menos sutiles. También destacó en producciones cinematográficas donde su versatilidad le permitió explorar todos los matices del espectro dramático, desde la víctima hasta la victimaria, siempre con una precisión técnica admirable. Elena es parte de esa élite de actrices mexicanas que le dieron al melodrama nacional una dimensión artística que todavía hoy se recuerda con admiración y nostalgia. Con el tiempo fue eligiendo proyectos cada vez más selectos y su presencia en televisión abierta se volvió cada vez más infrecuente. Nació el 3 de junio de 1942 y así es como luce en la actualidad a sus 82 años de edad. Número 4. Itati Cantoral, cuyo nombre completo es Itati Suki Cantoral Barba. Es sencillamente la creadora del personaje antagonista más citado, más imitado y más querido de toda la historia de la telenovela mexicana. Soraya Montenegro, su personaje en María la del Barrio, es mucho más que un personaje de televisión. Es un fenómeno cultural que décadas después sigue siendo referencia obligada en conversaciones, en memes y parodias en todo el mundo de habla hispana. Itati construyó a Soraya con una intensidad dramática que en manos menos talentosas hubiera resultado grotesca, pero que en las suyas se convirtió en una actuación legendaria que el tiempo no ha hecho más que engrandecer. También participó en Marisol y en Acapulco Cuerpo y Alma, pero seamos honestos, ningún papel volverá a tener el impacto cultural que tuvo Soraya Montenegro. Fuera de las cámaras, Itati llevó una vida personal muy expuesta al escrutinio público, con momentos difíciles que superó siempre con la cabeza en alto. Nació el 31 de mayo de 1975, y así es como luce en la actualidad a sus 49 años de edad. Número 3. Verónica Castro, cuyo nombre completo es María Verónica Judith Castro Nava, es una de las figuras más grandes e irrepetibles que ha dado el espectáculo mexicano en toda su historia, y aunque el mundo la conoce principalmente como protagonista y heroína de incontables telenovelas, pocos recuerdan que en sus inicios también supo construir personajes de gran complejidad moral que prefiguraban la actriz monumental que llegaría a ser. Participó en producciones como El Derecho de Nacer,
y en sus primeras telenovelas de los años 70, donde demostró una capacidad dramática que le permitía habitar tanto a la mujer sufrida como a la mujer ambiciosa con igual convicción. Posteriormente se convirtió en la protagonista absoluta de Rosa Salvaje y Yo Soy Betty la Fea versión mexicana, consolidando un legado artístico que pocas figuras del continente pueden igualar. Verónica también triunfó como cantante y conductora, Mae demostrando que su talento no tenía fronteras ni géneros. Aunque se ha alejado considerablemente de la televisión en años recientes, su nombre sigue generando una ola de nostalgia y afecto genuino en todos los que crecieron viéndola. Nació el 19 de octubre de 1952, y así es como luce en la actualidad a sus 72 años de edad. Número 2. Diana Bracho, cuyo nombre completo es Diana Bracho Lesueur. Es una actriz mexicana que representa como pocas la excelencia actoral en este país. Una mujer que elevó el nivel de la villana televisiva a una categoría casi literaria gracias a su formación teatral, su inteligencia interpretativa y su capacidad para encontrar la humanidad incluso en los personajes más oscuros. La recordamos con una admiración enorme en telenovelas como Cuna de Lobos, donde su interpretación fue tan contundente y tan memorable que su sola presencia en pantalla hacía que el público contuviera la respiración. También participó en producciones cinematográficas de gran relevancia y en teatro, donde se consolidó como una de las actrices más completas de su generación. Diana nunca construyó a sus villanas desde el odio, sino desde la comprensión, lo que les daba una dimensión psicológica que resultaba mucho más inquietante que cualquier maldad convencional. Con el tiempo fue alejándose de los grandes proyectos televisivos, aunque siguió activa en el teatro y en producciones más selectas. Nació el 3 de septiembre de 1944, y así es como luce en la actualidad a sus 80 años de edad. Número 1. Ernestina Sodi, cuyo nombre completo es Ernestina Sodi Miranda, y hermana de Thalía y Laura Zapata. Laura es la villana definitiva de la televisión mexicana de los años 80 y 90. La actriz que con su físico imponente, su voz grave y su presencia arrolladora definió para siempre cómo debía verse y sentirse una antagonista de telenovela. La recordamos con una mezcla de terror y fascinación absoluta en telenovelas como Quinceañera y El extraño retorno de Diana Salazar, donde sus personajes malvados eran tan convincentes que mucha gente en México juraba que Ernestina era así en la vida real. También participó en María Mercedes y en diversas producciones donde confirmó que su especialidad eran las mujeres poderosas, calculadoras y sin escrúpulos que hacían llorar a los protagonistas y hervir la sangre al público. Ernestina vivió momentos personales muy duros, incluyendo un secuestro que conmocionó al país entero y del que salió con una fortaleza que la hizo todavía más admirable. Con el tiempo se alejó casi por completo de la televisión, dejando un hueco que nadie ha podido llenar del todo. Nació el 1 de septiembre de 1953 y así es como luce en la actualidad a sus 71 años de edad. Y cuéntame, ¿quién fue tu villana favorita? ¿Y cuál actuación te puso más los nervios de punta? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Esto fue Recuerdos del Ayer y espero que tengas un excelente día.